Bueno muchachos, bienvenidos a una clase más. Hoy tenemos la clase número 2 de puertos de carga. Ya vimos la primera, cómo se hace con cambio de aleación. Hoy tenemos una clase también de puertos de carga, pero algo diferente. ¿Por qué algo diferente? Porque esta clase la vamos a hacer utilizando algo que todos tenemos en el taller, utilizando una malla de soldante. Ya varios tal vez conozcan cómo se cambia un puerto utilizando este insumo. Es un insumo que tenemos todos en el taller. Es una malla de soldante, véanla, así tal cual. Se utiliza para muchas cosas, hacer limpieza, poder limpiar zonas donde necesitamos tal vez revisar bien la pista, revisar bien la línea, que vamos a hacerle algún jumper, algún puente. En este caso también hay una técnica bastante recomendada también para hacer un cambio de puerto de carga. Entonces, vamos a tener unos ejemplos muy interesantes. Lo vamos a hacer en un puerto de carga tipo C, en una subboard, así como esta, y lo vamos a hacer en una tarjeta como esta de un amplificador de sonido, que es un micro USB, coloquialmente conocido como los V8. ¿Listo? Entonces acá están. Y vamos a hacer un ejemplo bastante práctico que me pareció hacer el trabajo en esta clase, porque vamos a bajar este puerto de carga sin dañarlo, lo vamos a instalar en esta otra tarjeta de un amplificador de sonido, pero le vamos a hacer reconstrucción de pistas totales y bases donde va soldado, porque ya lo van a ver en la cámara digital más de cerca, pero si logran notar está totalmente destruido. Eso pasa mucho en este tipo de equipos, cuando arreglamos baffles de sonido, parlantes, como le llamen, siempre tienden a que arrancan el puerto de carga de golpe, y cuando los vamos a reparar nos damos cuenta que está totalmente destruido, no hay cómo repararlo. Me han traído trabajos que han hecho donde les colocan una pega de esa artificial, les colocan silicón de ese de pega de papelería, bueno, hacen un montón de cosas que no son adecuadas y hay muchas técnicas. Entonces vamos a utilizar hoy esto que ya les voy a mostrar qué es, ya lo van a ver más de cerca, van a saber de qué es. Vamos a utilizar auriculares de estos, que son las corneticas auriculares donde escuchamos en la llamada. ¿Por qué? Porque hay una pieza fundamental en estos repuesticos y en este repuestico que está acá, que ya lo van a ver más de cerca, para poder reparar este puerto de carga. Entonces, quédense en la clase, que es la clase número 2 de puertos de carga. Inicialmente vamos a empezar con el tipo C. Se me ha caído 2 veces, no quiere la tarjeta, no quiere estar aquí. Es el tipo C, ¿listo? Vamos a empezar con este puerto de carga. Vamos a colocar, como siempre, la lógica, la subboard en nuestro holder, para poder trabajar un poco más cómodo, mucho mejor. Creo que acá tal vez, no, vamos a ajustarla mejor. A ver si la puedo sostener acá, no me parece, vamos a ponerla acá, ok, bastante bien, mejor. Listo, acá ya nos quedó, vean. Les voy a cambiar la imagen para que puedan ver más de cerca. Listo, acá vamos a buscar, acá tenemos el puerto de carga. Vamos a darle mejor visual, ahí como que tienen mejor visual, vamos a darle un poco de luz. Ok, ahí, perfecto. Entonces, acá tenemos el puerto de carga. Vamos a bajar este puerto de carga, vamos a limpiar las pistas, vamos a utilizar esta malla de soldante, vean. Acá la pueden ver, es la que vamos a utilizar, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El de siempre, muchachos. ¿Qué es lo que vamos a hacer inicialmente? Vamos a usar flux, vamos a aplicar flux, y bueno, acá es opcional por lo que todavía no le vamos a aplicar calor. Vamos a hacer el respectivo cambio de aleación. Listo, ahora sí pueden ver completo, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar nuestro cautín a temperatura de 350, voy a trabajar a 350. En un cautín C, es C210, ¿listo? Entonces, a 250, si ustedes tienen otro tipo de cautín, que sea tal vez otra marca, tal vez el que viene 2 en 1 en la Vacu, en la Jackson, o tal vez un cautín T12, vamos a ocupar, más o menos lo pueden trabajar a 360. Yo normalmente les digo que esa temperatura no se excedan a trabajar con temperaturas mayores a 380, porque para mí en lo personal podemos quemar cualquier cautín que estemos trabajando, le podemos quemar las puntas. Sí, ya he tenido varias experiencias con eso a lo largo del tiempo, con ese tipo de cautín. Cualquier marca a esa temperatura nos vamos a exceder un montón, entonces lo que vamos a hacer es malograrlos. Ahora, a 350 voy a usar este, acá lo pueden ver, vamos a limpiarle bien las puntas, que nos limpia bastante bien. Listo, vean cómo nos quedó. Vamos a ocupar una pinza y vamos a hacer el cambio de aleación. Ustedes ya lo conocen porque lo vieron en la clase pasada. Solo desde acercar acá se nos va a hacer un cambio de aleación. Ya creamos nuevas propiedades de estaño. Le cambiamos la temperatura del estaño, vean. Ahí está. Bien. Vamos con la segunda base, la parte trasera, que es donde también está sujeto, para que se nos pueda realizar un buen cambio de aleación. Acá vamos, listo. Nos falta un poquitín todavía, que se pueda fundir bastante.
Ok, ahí. Listo, hacemos el cambio de aleación. Vamos a darle un poco de posición para poder usar el cautín. Acá. Este puerto de carga, si pueden ver, tiene mucho tiempo. O sea, originalmente ha tenido mucho tiempo. Esa subbar está guardada, estuvo en un teléfono por mucho tiempo. Ok, ya lo tuvimos acá. Vamos ahora a posicionarlo mejor de este lado para que puedan ver. Listo, vamos acá. Vamos a darle posición con el cautín para que toda la base pueda recibir el nuevo estaño, pueda tener un cambio bastante bien y al momento del desmontaje sea mucho más fácil. Listo. Yo siempre les recomiendo este proceso. Hay muchos técnicos, como yo ya les comentaba, que dicen no, pero no es necesario, ¿eso para qué? Eso lo hace usted porque quiere perder tiempo, porque le gusta trabajar y durar más. No, no es eso, muchachos. Créanme que es un proceso bastante necesario. Hacer un buen cambio de aleación antes de bajar un puerto de carga es bien, o sea, es un proceso correcto. ¿Qué temperatura vamos a usar ahora? Voy a trabajar a la temperatura que trabajamos la vez pasada. Voy a trabajar a 350 en esta estación que yo ocupo acá. Pero ustedes pueden utilizar en otras estaciones, tal vez la 702, que es 2 en 1, o cualquier otra, pueden trabajar a 380. No hay tampoco problema allí. Aplicamos buen flux para proteger la zona y vamos a aplicar el calor. Va a ser mucho más fácil porque nosotros ya dimos un cambio de aleación. Vean el estaño. Vean el estaño como se pone súper rápido, miren. Ya van a ver, vean, prácticamente el estaño ya está, como dice, miren. Y eso que es un puerto de carga que tuvo tiempo allí. Vamos a darle de este lado, movimiento circular siempre, importante, recuerden, es un puerto de carga que ha tenido bastante tiempo allí puesto, entonces puede ponerse un poquito necio, pero con una buena técnica siempre lo vamos a lograr sin dañarlo. Vean, listo, ya bajó. Este puerto de carga es muy interesante, ¿por qué? Porque es un puerto de carga con doble capa de pistas. Vean el puerto acá, miren, vean el puerto acá, es un puerto de carga. Vamos a ponérselo acá con doble capa de pista, vean. Tiene dos capas de pistas. Entonces, tal vez alguno de ustedes no ha recibido un puerto de carga como estos. Tal vez algunos sí. Vamos a ponerlo por acá para que lo puedan ver más de cerca. Vamos a dejarlo allí. Vamos a darle un enfoque mejor para que ustedes puedan ver las pistas como vienen. Miren. Las pistas de adentro, doble capa de pistas. ¿Por qué este tipo de puertos de carga lo usé para este ejemplo? Porque la vez pasada utilizamos solamente una línea de pistas. Ahora vamos a hacerlo con uno de doble. ¿Cómo sería ese trabajo? ¿Cómo lo podemos hacer? Vean cómo está desulfatado. Vamos a darles más visual. Vean cómo está desulfatada las pistas. Vamos a limpiar para que ustedes puedan observar. Vean esas pistas como estaban. Vamos a limpiarlas. Miren. Miren cómo estaba eso de sulfatado y sucio, vean. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Vamos a limpiar el área de trabajo como siempre. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer cambio de aleación allí también, importante. Porque son dos capas de pistas que tenemos que reparar y asegurarnos que queden bien soldadas. Porque no crean que solo va a funcionar la primera. Aquí funcionan todas las pistas que ustedes ven allí. Vieron que son un montón y todas cumplen una función. Entonces es importante asegurarnos que sí, que queden con bastante estaño y que el trabajo nos quede bastante bien. Vamos a utilizar el cautín nuevamente a la misma temperatura que ya lo trabajamos. Vamos a darle una buena limpieza. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dar un cambio de aleación a todas las pistas y a recuperarlas. Vean. Vean acá cómo las recuperamos. Miren. Si ustedes no habían hecho un cambio de este tipo de puertos de carga, entonces con esta clase ya van a aprender. Así no van a tener miedo para cuando les llegue, porque la verdad yo les soy sincero, cuando por primera vez yo vi un puerto de carga de estos, fue porque yo lo fui a cambiar y yo les dije a los clientes, claro, yo lo hago, déjemelo y ya le cambiamos el puerto de carga. Miren, aquí tenemos una pista que está bastante sulfatada y hay que recuperar bastante bien, vean. Listo, entonces yo les dije, sí, claro, yo lo hago, déjenmelo y ya yo se los entrego ahorita. Y resulta que me encuentro con esto. Entonces después... Bueno, vamos a darle, vamos a hacerle. Siempre, muchachos, siempre importante que ustedes se eduquen en lo que estén haciendo. Nadie nació aprendido, eso es algo muy cierto. Nadie nació aprendido, pero todos pueden aprender. Entonces, ¿qué hice yo? Me puse a investigar, me puse a estudiar y me preparé para un tipo de estos puertos de carga. Porque siempre a la primera sucede que ustedes lo instalan y la primera capa, ¿sí? La primera capa, esta capa que ven acá,
esta capa no queda bien sujeta, no queda bien soldada. Luego queda es esta, que son las que nosotros volvemos y rectificamos, pero esta no queda bien sujeta y es primordial que estas queden, porque este es el primer contacto hacia la segunda línea. Entonces, ojo con eso, muy importante. Ahora, aquí en este punto es donde entra nuestro amigo Flux. Buen de Fluxito. Muy bueno este Flux, muchachos. Mijin, se los recomiendo, vean, se los recomiendo, muy bueno. Vamos ahora a utilizar la malla. A ver, ¿por qué la malla, muchachos? Porque para este tipo de puertos de carga o para estos trabajos, la malla va a jugar un papel bastante fundamental. ¿Por qué? Vean lo que hace la malla en estos casos, miren. Vamos a esperar que caliente bien, buen de presión. Vean lo que hace la malla. ¿Se dieron cuenta? Nos abre un camino súper importante, vean, de lo que debemos trabajar. ¿Vieron la importancia de la malla? Como estaba antes a como se ve ahorita. Vamos a darle acá un giro, así. Vamos a trabajar ahora esta zona y vean la magia de una buena malla de soldante. La estaba limpiando porque pues ya usé un buen de malla. Entonces vamos otra vez y vean la magia de una buena malla de soldante, muchachos. O sea, esto es una herramienta o un insumo, diría yo. Es un insumo herramienta porque funciona demasiado. Miren, pasamos acá y vean la magia de esa malla. Cómo nos ayuda a limpiar y a rectificar lo que nosotros no podemos ver. Ahora, les va a suceder que están limpiando, por lo menos este espacio, ya quedó bastante limpio visualmente. Vean cómo se ve, miren cómo quedó. Y si ustedes observan, esta base nos falta un poquito, hay un poquito de estaño acá. Con la malla seguimos limpiando, una buena limpieza, nos aseguramos. Vamos a ponerles acá mejor. Ah, bueno, ya la quité. Volvemos y aseguramos. Vean cómo nos quedó. Rectificamos súper bien lo que no teníamos a simple vista bastante notable o notorio, o a simple vista nosotros no podemos verlo. Pero con la malla nos facilita mucho. Miren. Vamos ahora a dar un buen de limpieza a la zona que trabajamos y ustedes van a ver el cambio. Vean eso. A simple vista, miren. Ya sabemos que tenemos todas las pistas allí. Tenemos una que está un poquito, digámoslo así, malograda. Una pista que hay que recuperar bastante bien. Vean ese trabajo, muchachos. Por eso yo les recomiendo siempre un montón las cosas que de verdad ustedes van a utilizar en un taller. Si ustedes ven mis recomendaciones, siempre son con algo preciso. Algo que ustedes van a utilizar en el taller y no van a perder el tiempo ni van a perder la plata. Vamos a acercar más hacia la pista que tenemos que trabajar. Véanla. Perfecto. Vamos a hacer una técnica manual que es poder rasparla un poquito para quitarle la corrosión que tiene. Tiene bastante corrosión, véanla. Miren. Y es súper importante que esta línea incluso no la perdamos, porque entonces tendríamos que empezar a indagar a dónde va a sacar un jumper, que es súper complejo, porque habría que crearle primeramente un jumper a lo que es el puerto de carga y después crearle un jumper a la línea donde va, a la segunda línea. Es un jumper bastante complejo, entonces es mejor tratarla de recuperar así. Vamos a darle, vamos a tratar de recuperarla. Es esta que está acá, vean, súper bien. Usamos estaño, mire, ya la recuperamos. Vamos a que se recupere bastante bien. Perfecto, muchachos, miren, la recuperamos al 100. Recuperamos esa pista al 100, vean. Súper bien, se nos recuperó súper bien. Listo, ahora ¿qué hacemos? Vamos a usar Flux nuevamente por todas las pistas y vamos a repasar la malla para poder limpiar ya con más exactitud lo que tenemos que ver, lo que tenemos que visualizar. Vean, listo, ya nos quedó allí. Vamos a tratar de quitar o corregir este poquito, porque creo que ahí fue donde perdimos un poco la línea. A ver si se nos limpia mejor desde acá. Ok. Listo. De esa manera tenemos, vean eso como se ve, muchachos. Miren. Excelente, súper bien. Esto es usando la malla.
para que se den cuenta lo útil que es este insumo. O sea, es súper útil. El que he escuchado a algunos colegas que dicen, no, pero eso es usted, yo no uso esa malla, eso no sirve. Las cosas están hechas para cumplir una función. Si no tuviese función, créanme que en el servicio técnico esto no lo sacaran a venta, no lo utilizaran los técnicos, no fuese un insumo. Pero todo lo que de verdad funciona, claro, que en el mercado hay demasiada demanda. Usted va a encontrar cualquier marca de mallas, usted va a encontrar cualquier cantidad de insumos, diferentes insumos. Yo siempre les voy a recomendar lo que ustedes van a necesitar. Vean esa base, cómo quedó, ese trabajo, cómo quedó. Miren cómo quedó. Como dice el meme, qué chulada, vean eso. Perfecto, o sea, está súper bien, hicimos un trabajo excelente, un trabajo limpio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Importante, tenemos que recuperar ese puerto de carga. ¿Cómo lo recuperamos? Fácil, muchachos. Es un trabajo tedioso, pero hay que hacerlo. Lo sujetamos, vean. Miren cómo están esas pistas internas todas sulfatadas. Lo sujetamos y vamos a darle vida a ese puerto de carga. Vamos a aplicarle un buen de isopropílico. En esta parte siempre recomiendo utilizar, tengo la brocha a 2 puntas, le voy a cambiar las escenas para que la puedan ver. Vean, esta que es de cerdas de alambre, pero un alambre suave, y esta que es de cerdas ya como para limpiar. También utilizo esta, tengo esta, cerdas de esas que son como de alambre o las que son ya para limpiar. Listo, entonces después de darle la recomendación de que siempre les voy a recomendar insumos y herramientas que de verdad van a utilizar en su taller. Ahora, después de haberle mostrado las brochas que vamos a utilizar, me gusta esta, es de la marca YSS, soy fan de esa marca YSS y estoy tratando de adquirir todas las cosas que puedo de esa marca, entonces sale muy buena. Vamos a cambiar nuevamente la escena, vamos a aplicar un poco más de isopropílico. Primero lo dejo con isopropílico para que haga el efecto, vaya disolviendo las impurezas y todos los sucios que vamos a limpiar. Y le vamos a pasar, vamos a sujetarlo bastante bien, vamos a ponerlo acá que ustedes lo puedan ver, ahí. Y vamos a pasar la brocha de esta manera, vean. Porque hay que verle la visual a las pistas. ¿Sí vieron? ¿Vieron el cambio? Ya estamos recuperando las pistas internas que no veíamos, que estaban sulfatadas, como uno les dice, sarro, sulfato, lo que les digan, como las llamen, vean cómo las recuperamos. Miren. Y muchachos, aunque ustedes no crean, en los talleres pasa mucho que a veces llega el cliente para una reparación y precisamente ese tipo de puerto de carga no lo tenemos. ¿Qué hubiesen hecho, por ejemplo, en este caso, que nosotros confiados agarremos, bajemos este puerto de carga, lo dañemos, lo derretimos todo? Y después, porque yo tengo por ahí una subboard y empiezo a bajar y no consigo. ¿Por qué? Porque no sabíamos que venía doble capa. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Siempre, ojo al dato, les voy a dar un consejo de servicio técnico, aprendido por experiencia en el trabajo. Siempre que ustedes sepan que tienen que hacer una reparación de puerto de carga, no dañen el puerto original, a menos que ya venga destruido. Pero si ustedes ven que viene bien, no viene destruido, hagan las cosas con precaución, bajen el puerto de carga bien, y luego ya ustedes deciden si lo tienen para cambiarlo o, como dicen, remanufacturan lo acondicionan y lo vuelven a usar. Miren, ¿cómo se veían las pistas hace un momento? No se veía nada. Ahora, ¿cómo se ven? Se ven todas y están buenas, no están dañadas. Miren, podemos aquí incluso seguir limpiando esta esquina y seguimos viéndolas mucho mejor. Miren. Entonces, por eso esta es una herramienta bastante útil, las doble punta. Muy útil, muchachos, ténganla en su taller. Sepan que no se utilizan para todo tipo de ocasión, pero esta es una ocasión donde sí las vamos a utilizar. Vean esa belleza. Vamos a darle más limpieza para que nos queden, como dicen, nítidas. Miren, se logran ver súper bien. Vamos a aplicar más isopropílico. Vamos ahora a usar la otra punta, la de cerdas, vean, para sacar las impurezas que estén por allí filtradas. Esta punta, ¿qué nos hace? Nos quita la corrosión y nos da limpieza, nos quita la corrosión normalmente. Esta que nos hace, nos da limpieza. Importante, esta punta se utiliza solamente para este tipo de funciones o este tipo de trabajos y también para componentes, digamos, conectores USB, jack de audífonos, porque si le pasamos esto a una tarjeta, la vamos a rayar totalmente. Acá no estamos rayando nada, no hay ningún peligro de eso, pero si se lo pasamos a una tarjeta, la vamos a rayar. Vean, acá no, solo vamos a limpiar. Nos queda súper bien, vamos a darle una limpieza, secar el exceso que esté por allí, vean. Vamos a darle más visual, acercamos un poco para que ustedes vean más de cerca. Listo, ahí vieron, vean cómo quedó eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar flux a las pistas. Vamos a usar nuestro cautín, pero como vamos a trabajar en una base plástica, porque el puerto de carga viene con sus partes internas de plástico, vamos a estañar primeramente la punta del cautín. No vamos a aplicar estaño directamente allá, sino vamos a estañar así, acá pueden ver mejor, ok, así, y vamos a pasar cerca, con cuidado, o sea, prácticamente el calor.
vamos a pasar así, vean, súper cerca, no vamos, incluso vamos a tratar de medio tocar las pistas, miren, así, acá, perfecto, perfecto, súper bien esta, ok, ok, listo, vamos nuevamente por acá, vamos con esta, esto es de mucho cuidado, muchachos, o sea, una delicadeza, pero bastante. Vean las otras pistas, también tenemos que estañarlas, entonces vamos a posicionar bien acá, ok, así, vamos acá, ok, ok, listo, listo. Esto es de un toque, o sea, esto no es de quedarnos aquí porque la base es plástica y en cualquier momento la podemos deformar. Ok, listo, ok, listo, listo. Vamos a estos de acá. Listo. Listo, muchachos, ahí tenemos las pistas recuperadas. Vamos a darle una limpieza ahora, nuevamente, isopropílico. Vamos a pasarle nuevamente este de alambrecito. Listo, qué diferencia, ¿vieron? Qué diferencia. Vamos a pasarle este. Ahí está. Vamos a usar la pinza que tenemos acá. Esto es un ejemplo, muchachos, real. O sea, esto es un caso que llega al taller y hay que recuperarlo. Vean cómo puedo incluso revisar que la pista esté apta, porque si la pista está fisurada, no, ahí la pista está buena. Vamos a ver esta, está buena. Vemos esta, está buena. Sí, listo, listo. Es también, esto es un caso real, o sea, esto es una reparación que puede llegar al taller y ustedes tienen que aprender a solucionar. O sea, ustedes no pueden quedarse varados en una reparación solo porque no tenemos la pieza. Y vean el resultado. Cuando le den hacia atrás al video, para que ustedes tengan un antes y después de cómo estaban las pistas a cómo las tenemos ahora. Vamos a darle una vuelta al puerto de carga. Ahora lo vamos a poner así, de esta posición, para poder hacer una limpieza en esto. Vean eso. Ya recuperamos la parte trasera, vamos a recuperar la parte frontal. Vamos a aplicar isopropílico. Dejamos que haga un poco el efecto, que vaya soltando sus impurezas, todo el sucio, todo eso. El isopropílico a veces, muchachos, yo les recomiendo que lo apliquen y le den unos segundos para que él empiece a hacer su efecto, porque a veces aplicamos isopropílico y vamos de una. Denle su espacio, denle su tiempo. Vamos a usar la pinza, vamos a sujetarlo acá, vamos a usar la pinza y vamos a ir soltando impurezas. Vamos a ir soltando así lo que no nos sirva, todo lo que esté sucio. Ya ustedes se van a dar cuenta. Vamos a usar esta brochita. Déjenme lo ajusto mejor de este lado. Ok, ahí vamos a usar esta brochita para también dar un buen de limpieza. Y vean cómo vamos recuperando nuevamente la imagen del puerto de carga. Miren, hasta visualmente ya se puede ver la diferencia. Vean la diferencia, cómo estamos recuperando bastante parte fundamental del puerto de carga. De esta manera nosotros nos aseguramos si le podemos instalar el mismo puerto al cliente, en caso de que no lo tengamos por ningún lado, no tengamos cómo comprarlo, el proveedor no lo tiene y no tenemos una tarjeta donante de dónde sacarlo que esté tal vez en mejor condición. Vean las condiciones en las que lo estamos colocando, miren. Vamos a darle otro poco más de limpieza. Vean las condiciones como nosotros estamos volviendo a la vida un puerto de carga que muchos dan por perdidos y hacemos un excelente trabajo. No lo cambiamos, hay que ser muy honestos con el cliente. Siempre la honestidad, muchachos, decirle al cliente, bueno, no le voy a cambiar el puerto de carga, le voy a reparar el mismo porque se deja reparar y pues vamos a hacerle porque no lo tengo. La idea es darle una solución a lo que usted trajo y esta es la solución más viable que nosotros vamos a encontrar en este momento. Vamos a introducir por acá para poder corroborar que no tenga sucio en su alrededor. No tiene sucio. Igualmente buscamos la limpieza. Seguimos por acá tratando de recuperar lo más que podamos. Lo más que podamos. Vean cómo se ven las pistas. Vean el acabado que le estamos dando a este trabajo. Miren. Nos falta esta esquina para que quede bastante bien. Bien detalladita. Bien, nos queda mejor. Vamos a darle aquí mejor posición. Con una buena técnica todo se logra, muchachos. Todo se logra, vean eso. Recuperamos este lado. Limpiamos. ¿Vieron cómo quedó? Vamos a darle acá, ya va que se me soltó el holder. Es que no crean, es bastante incómodo, pero hay que hacerle. Miren. Ahí está.
Este lado ya quedó recuperado. Ahora vamos a dar a la parte de arriba. Esa parte no se ve, viene súper sellada, vean, viene súper sellada, pero igual hay que hacerla. Entonces, ¿qué hacemos en este caso, muchachos? Usamos la lógica, usamos la coherencia, ¿sí? Que nosotros por defecto ya la tenemos en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir las cerdas de alambre y vamos a imaginar, bueno, digamos imaginar, pero estamos haciendo el trabajo introduciendo las cerdas para que puedan realizar la misma limpieza. Normalmente las internas que están así tapadas no están tan dañadas como las que están expuestas. Si ustedes se dieron cuenta, las de abajo están más expuestas que las de arriba. Muy posiblemente las de arriba estén en buen estado, en perfecto estado, pero las de abajo están más expuestas. Por ende, van a sufrir más, van a tener un poco más de sulfato, un poco más de sucio. Pero pues igual el trabajo se hace en ambas posiciones. ¿Listo? Acá ya lo tenemos. Vamos a darle otro poquito más de isopropílico. Vamos a limpiar, última vez. Vamos a ver cómo se ven las pistas. Miren, las pistas ni se ven. Así vendrá este puerto de carga. Les voy a cambiar acá la escena un momento para que ustedes puedan ver. Lo estoy soltando, acá lo tengo en las manos, vean, lo tengo en las manos. Vamos a secarlo bien. Vamos a darle un buen de limpieza, que nos quede bastante limpio. Siempre verificamos que todo quede correctamente. Y qué buen trabajo se hizo, muchachos. Recuperamos una pieza que muchas veces en nuestro taller no la tenemos y la damos por perdida. Le dimos vida nuevamente a un puerto de carga. He escuchado a veces que llegan al taller este tipo de reparaciones y el técnico lo que hace es, lo único que le puedo ofrecer es la lógica de carga, pero resulta que es una lógica genérica, no es una lógica de carga original. Y es un mal, muchachos, es un mal hacerle a un cliente un cambio de una pieza original que con paciencia y con buena técnica podemos recuperarle a una pieza genérica que pues nunca va a ser igual, siempre va a tener falencias, siempre va a tener alguna falla. Si les decía, siempre es fundamental tener técnicas bajo la manga, como los magos que tienen su carta bajo la manga. Nosotros los técnicos tenemos técnicas bajo la manga. Ya van a ver este puerto de carga, toda la vida útil que le volvimos a dar, una pieza original, no cambiamos la subboard, no le tuvimos que colocar una subboard genérica. En caso de que no tengamos acceso a otra original, le volvimos a dar al cliente su pieza, le cobramos una reparación más no un cambio de piezas. Hay que entender eso, ¿no? En el servicio técnico, ustedes saben que mis recomendaciones siempre son con honestidad. Si el cliente viene porque se le dañó, no le carga, estaba fallando, hicimos todo este proceso que hicimos y le vamos a decir al cliente, no, le cambié la lógica y le puse una original, entonces le voy a cobrar como si le hubiese cambiado la pieza. No, eso es ser deshonesto. Eso es ser deshonesto, muchachos. Entonces, la honestidad por delante. ¿Qué es lo que podemos hacer? No, vea, mire, nosotros no le cambiamos ninguna pieza, ninguna subboard. Primero porque no la tenía. Lo que hice fue reparar la que usted ya tenía. Le queda bastante bien, ¿sí? Queda bien trabajado, no le va a fallar. En caso de que le falle, entonces usted vuelve y ahí ya me da tiempo de poderle buscar la pieza original y nueva. No le voy a cobrar nuevamente el trabajo desde 100 porque le estoy cobrando ahorita una reparación de puerto de carga. Le voy a cobrar un porcentaje del costo que salga la pieza nueva. Entonces, por ejemplo, ¿qué haría yo? Acá en pesos colombianos. Si esta subboard yo se la cobro inicialmente al cliente original en 90.000 pesos colombianos, si yo le logro reparar solo el puerto de carga y que le funcione, no le voy a cobrar todo eso, le cobro la mitad, le cobro 45.000 pesos colombianos y hago la reparación. Si el cliente vuelve conmigo porque siguió molestando por algún motivo, entonces ya yo le pido tiempo, le cambio la pieza, se la pongo nueva y le cobro los otros 45.000 pesos, no los 90.000. Eso es algo que tienen muchos los técnicos, que abusan del cliente, y hay que también pensar en ambas posiciones. Yo ahorita hice una reparación, no un cambio de pieza. Si el cliente vuelve, yo ya le cobré esta reparación, entonces le cobro el excedente por lo que era el cambio de pieza. Igualmente, muchachos, nosotros como técnicos sabemos muy bien que si el cliente vuelve y nos pide el cambio de la pieza cobrándole esos 45.000, tenemos ganancia. Tenemos ganancia incluso porque el repuesto nos puede costar como 30.000 pesos colombianos y nos quedan 15.000 todavía de ganancia, más lo que ya cobramos antes por haberle reparado su misma pieza. Entonces, si ustedes usan la lógica, nos fue bien, no nos fue mal, y es un cliente que va a volver, se sintió bien atendido, no se sintió robado, no se sintió estafado, fuimos sinceros, fuimos transparentes. Eso hay que tenerlo muy en cuenta en cada reparación. Entonces, vamos a continuar, muchachos. Ya mucha teoría. Vamos a continuar, les voy a cambiar la escena para que vean lo que estamos haciendo acá. Listo, ya volvimos a tener acá nuestro puerto de carga. Vamos a darle un poco más de altura, ya lo vamos a necesitar. Un poco más de enfoque, perfecto, ahí está. Vean cómo quedó de bonito. Vean el puerto de carga, este puerto de carga quedó una belleza. Después de cómo llegó, miren. ¿Se acuerda que inicialmente las pistas no se le veían? Vean cómo se ven ahora. Le recuperamos, pero todo.
Ahora, vean cómo él va a calzar ahí solito, mire, solito, solito. No hay que hacerle mucho esfuerzo, porque gracias a nuestra amiga la malla, nos va a dar una muy buena posición, nos va a dar muy buena estabilidad en el puerto de carga, pero todavía no se puede colocar. Hay que hacer un paso siguiente, que es muy importante ya en este momento, que es donde vamos a montar o vamos a instalar el puerto de carga. Aquí todavía tenemos que hacer algo. Bueno, vamos a aplicar un poquito de estaño, muchachos. Tenemos que aplicar estaño, porque hay que estañar todas esas pistas. Entonces ahora hay que hacerlo con mucho más cuidado. No vamos a aplicar en cantidad, sino lo necesario. Esto es algo que yo les recomiendo que hagan en este punto, primero porque tenemos que darle altura a las pistas, altura con el estaño, que quede cada pista así un poquito, digamos, alzada o un poquito como con curva, porque eso le va a dar bastante seguridad a que las pistas del puerto de carga se puedan sujetar más fácil, porque ya vieron que es bastante interno y no vamos a poder ingresar. No vamos a poder, ¿cómo le vamos a reforzar esas pistas internas? Súper difícil. Entonces tenemos que asegurarnos bastante bien que puedan quedar bien soldadas. Entonces vamos a darle, ya van a ver cómo las vamos a recuperar. Todo es una técnica, muchachos, todo es una técnica para poder hacer. Vamos ahora a ocupar el cautín, la misma temperatura. Listo, ya que tenemos la misma temperatura, vamos a ver acá, ahí, ustedes ven ahí perfecto. Vamos a darle ahora un toque por pista, miren. Ya van a ver la magia. Le vamos a dar un toque por pista, listo. Eso es lo que yo quería, miren, eso. Así, miren, tal cual, así. Vamos ahora con esta, súper bien, así. Miren el proceso, muchachos, para recuperarlo. Eso es lo que tenemos que asegurarnos al momento de poder montar el puerto de carga, no tanto las bases. ¿Por qué? Porque las bases se van a soldar, pero asegurarnos de que estas pistas queden bastante bien es lo importante. Aquí le dimos altura, le dimos altura, le dimos altura, a esta le dimos altura. Nos faltó esta de acá, ya tiene altura, listo. Ahí podemos decir que está a donde yo quería que quedara. Vamos a limpiar nuevamente. Vamos a usar nuestra brochita. A ver qué se me hizo, aquí está. Limpiamos nuevamente el área de trabajo, siempre es importante limpiar, limpiar. Vamos a darle un poco más. Limpiar. Vean eso. Ese era el trabajo. Eso era lo que teníamos que hacer. Vean cómo quedaron. Ya tienen altura. Ya vamos a asegurarnos que al momento de que le demos calor al puerto de carga, ellas sujeten las pistas. Porque cada pista está así. Eso es importante en la instalación de puertos de carga de doble capa. Si fuese una sola, fácil, resoldamos después y ya, pero aquí hay una capa importante principal que es interna totalmente y debemos asegurarnos de que esa quede en su totalidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a colocar el puerto de carga, vean. Lo ajustamos en donde va, mire, fíjese que él calza, le podemos dar posicionamiento, creo que ahí está bien, bastante derechito, ahí quedó, miren. Vamos a acomodar la subbar para que no se nos vea tan torcidito. Ahí. Vamos a, miren, le podemos dar presión. Y vean cómo él calza, miren, miren, miren. Cómo él calza, creo que lo podemos correr acá. Ahí. Exactamente, esa es la posición, miren. Si vieron que él se corre un poco, ok. ¿Qué hacemos en ese caso cuando nos damos cuenta que él corre un poco? Vamos a ajustarlo bien en el holder. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta de que, vean la línea de acá de las pistas, está dispareja, pero si yo lo corro hacia acá, miren la posición que le doy? ¿Se dieron cuenta? Bueno, hay que hacer algo con eso. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué podemos hacer para que nos quede así, como queremos que nos quede? Tenemos que presionarlo, colocarlo, ajustarlo bastante bien, buscarle la posición. Vamos a darle altura, vamos a sacarlo acá un poco. A ver, vamos a darle altura acá a la subbar un momento, otra vez al holder. Importante que nos quede derecho, ¿por qué? Porque recuerden que tenemos una pista, una línea de pistas internas a la cual no podemos dejar así, digamos, corrida, no se puede, tiene que quedar bien. Entonces, vamos a ajustarlo nuevamente y con cuidado, porque estos holders, por experiencia, suelen causar daños en la subbar, como es una tarjeta tan débil, tan delgada, pasa mucho. Vean, ya lo cuadramos, ¿vieron? Todo es buscarle posición, ustedes le buscan posición, ahí ya está bastante derecho, mire, bastante recto, ahí ya está bien. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a aplicar flux, aplicamos flux acá, aplicamos flux acá, aplicamos flux en las pistas,
Así, vamos a aplicarle otro poquito de flux. Perfecto. Vamos ahora a aplicar estaño en las pistas. Ok. Vamos a agarrar ahora así para que se nos pueda quedar en esta parte trasera. Que necesitamos que se nos quede aquí algo de estaño. Perfecto. Vamos a aplicar acá. A mí me gusta para estos pasos aplicar el estaño, el flux y luego el estaño. Eso le da más protección. La verdad queda bastante bien. Ya van a ver. Ustedes ya saben que estas técnicas, muchachos, son precisas. Nosotros aquí recomendamos cosas que funcionan. Vean eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fácil y sencillo, práctico. El cautín. Herramienta indispensable en un taller. Herramienta que se recomienda que sean actualmente, con todos los cambios que hay, con los nuevos dispositivos que hay y demás, que sea un muy buen cautín, muchachos. Muy buen cautín. Es lo que les recomiendo 100%. Vamos a usar la pinza para darle un poco de... No la vamos a presionar, solo vamos a sostenerla. Aquí no estoy usando la fuerza, solo lo estoy sosteniendo. Vamos a llevar el estaño, miren. Sellamos la base. Si vieron la parte trasera como se calienta también, miren, miren. La otra base ya sujetó. Perfecto. Esta base ya sujetó. Si se dieron cuenta ya lo hizo. Miren. Súper sujeta, súper sujeta. Listo, le dejamos que enfríe. Dejamos que cambie el estaño. Ahí ya cambió el estaño. Vamos a darle un poco de posición acá para ahora ir con esta parte. Lo mismo, solo estoy sujetando. Coloco el cautín. Sello la base. Un poquito de presión. Mire, con el mismo cautín le estoy dando la presión. Ahí está bajando un poco. Perfecto. Dejo que solde. Dejo que cambie la posición, la temperatura o el estado del estaño. Listo, ahí ya me quedó. Ahora vamos con la parte trasera que nos falta. Vamos a ponerla así para trabajarla mejor. Muy bien, tengo una excelente visual allí. Esta acá, perfecta. Ya vamos a ajustarla acá mejor en el holder porque creo que ahí, exactamente ahí. Listo. Entonces, vamos otra vez acá. Muy bien, esta base, que solde, que es lo que nos interesa. Se adhiera al estaño que tenemos allí. Vean. Esa base ya quedó, dejamos que se cambie un poco la temperatura del estaño. Y ahora, visualmente, lo que tenemos que observar es que haya quedado sujeto. Entonces, soltamos y yo desde acá, desde mi visual, puedo ver si quedó bien sujeto, si le faltó un poco, cómo haya quedado, le falte algo de temperatura. Puedo observar. Entonces veo que esta base de acá, esta de acá le falta un poco de estaño por la parte de abajo. Entonces vuelvo, ocupo. Porque ustedes dirán, pero ¿por qué tarda? O sea, ¿por qué es tanto proceso colocar un puerto de carga así? Recuerde primero que todo, muchachos, que esto es para dejar la pieza lo más original posible. Y al decir que la vamos a dejar lo más original posible, esto que estamos haciendo nos va a ayudar a calcular el estaño necesario y no en exceso. No sé si alguno de ustedes han visto que en algunos cambios de puerto de carga en las bases les dejan unas pelototas de estaño. Como si entre más estaño es porque va a sujetar mejor. Eso no es así, muchachos. Esa ecuación de que entre más estaño queda mejor, no. La cuestión es la precisión, lo adecuado. Y eso es lo que estamos utilizando aquí. Vamos a darnos cuenta qué es lo que necesita en realidad este puerto de carga para poder funcionar correctamente. ¿Qué cantidad? Vean, ahí bastante bien. No nos excedimos, no necesitamos un montón de estaño. No lo necesitamos. Listo, ya el estaño cambió. Volvemos a observar, volvemos a tener una visual. Vamos a colocarla acá para que ustedes puedan ver. Vean cómo quedaron las bases selladas. Hay es que limpiarlas, pero están selladas. Las pistas, ahora vamos con las pistas. Ustedes dirán, listo, pero eso no pudo haber sellado las pistas del puerto de carga. Ahí le faltó algo, ahí no está completo el trabajo. Sí, tienen razón, muchachos, tienen toda la razón, pero para eso es que vamos. Para allá es que vamos. Permítame acá, eso era lo que necesitaba, listo. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo va a ser para soldar esas pistas? ¿Qué se hace en esas pistas? Bueno, vamos a aplicar flux. Nuevamente, fluxito, fluxito, fluxito. Y ahora vamos a aplicar temperatura. Ahora vamos a usar esta herramienta. ¿Para qué la vamos a usar? Porque tenemos que asegurarnos de que las pistas solden. Vamos a darle mejor posición. Ahí.
Entonces, luego de que nos aseguramos que el estaño vuelve y suelta, por lo menos acá, me doy cuenta que ya casi va a soltar, vean, listo. Lo que hago es moverlo, tocarlo, miren. Lo posiciono así, lo toco así, ¿vieron? ¿Vieron? Miren. Y les puedo asegurar que ahí ese puerto de carga ya sujetó en las pistas. Miren. Así, así, por acá. Quito la temperatura, lo dejo presionado. Quito la temperatura, espero que cambie la temperatura del estaño. Listo. Les apuesto que ya el puerto de carga nos quedó 100%. Vamos a verificar las pistas. Dejamos que enfríe a temperatura ambiente porque no vamos a colocarle isopropílico. Recuerden que hay que dejar que siempre a temperatura ambiente enfríe. ¿Listo? Después que ya él esté apto, le vamos a aplicar su buen de isopropílico y su extrema limpieza. Quitamos todo lo que esté a su alrededor. Vamos a volver a sujetarlo acá. Vamos a cambiar esta posición, que aquí si no se me va a soltar, pero ni siendo cierto. Limpiamos. Vamos a limpiar todos sus alrededores. Ay, sí se me soltó, pueden creerlo. Vamos. Limpiamos. Sujetamos para que quede bien limpiecito, que es lo que queremos. Muy bien, vamos a cambiarle de posición para que ustedes puedan observar también la parte de abajo, vean. Limpiamos. Vamos a limpiar, vean eso, cómo quedaron. Miren, esto es una guía. Miren, no hay separación acá, ni hay ingreso de nada. Eso es una señal de que quedó súper bien. Vamos a darle un buen de limpieza. Acá la tengo en la mano. Vamos a darle un buen de limpieza manualmente porque pues ajá, siempre es bueno y recomendable. Acá la tengo. Vamos a limpiar aquí a esto. Y ahora vamos a observar las pistas. Vamos a observar, vamos a darle otro poquito de limpieza. Acá. A las líneas internamente. Vamos a, vean, vamos a darle un poco más de visual. Miren, vieron cómo quedaron las pistas. Y si estas quedaron así, las internas ni se diga. Miren, todas soldadas, miren, todas están soldadas. Todas están soldadas. Miren, todas quedaron soldadas. Todas, miren, todas quedaron soldadas. Y les aseguro que si estas quedaron así, las internas quedaron totalmente soldadas. ¿Por qué? Porque el puerto de carga va así. La primera capa sube una milimétrica a la altura. Primera capa, una milimétrica altura y la segunda capa. Entonces, eso nos ayuda a que las primeras queden bien soldadas. De esta manera, muchachos, ya les cambio acá la escena. De esta manera, ¿qué hicimos? Recuperamos, hicimos una reparación que no es una mentira, que no es un mito, es una reparación que nos llega a nuestro taller. A nuestro taller nos llegan un 60% de puertos de carga, no, perdón, un 60% de, diría del 100%, vamos a dividirlo así. Un 45% por cambios de pantalla. Vamos a darle un 30% a reparaciones de carga y el resto del porcentaje para llegar al 100 se lo damos a diagnósticos de teléfonos apagados, cambios de componentes, circuitos, cualquier otra reparación ya de microsoldadura como tal. Pero no, lo más que nos llegan son este tipo de reparaciones. Y aquí le dimos una solución bastante bien. Utilizamos técnicas, ¿sí? Utilizamos un trabajo bastante adecuado, hicimos una reparación bastante correcta. ¿Y cuál es el deber ser, muchachos? Decirle a nuestro cliente, no le cambiamos la lógica, nosotros solo le cambiamos el puerto de carga, pero es un trabajo que le va a quedar funcionando al 100%. O sea, vean esa chulada, miren, vean esa chulada, muchachos, miren. Miren ese puerto de carga. No exageramos, miren internamente cómo se ve, miren internamente cómo se ve.
No exageramos en el estaño, no exageramos en temperaturas, usamos técnicas. Si se dieron cuenta, teniendo el proceso correcto, el paso a paso correcto, hacemos excelentes trabajos. No necesitamos desorientarnos ni estresarnos, porque todo tiene su manual instructivo, tiene su paso a paso. ¿Qué hicimos primero? Cambio de aleación. ¿Por qué el cambio de aleación? Para manipular el puerto de carga a menor temperatura, más rápido, menos riesgo de que se deforme o se dañe. Eso es importante. ¿Qué usamos? Usamos una malla, porque era un puerto de carga de doble pista y necesitábamos asegurarnos que quede bien. ¿Por qué no lo usamos con la técnica pasada? Si se dieron cuenta en la clase de puertos de carga anterior, es para puertos de carga que tenían una sola capa de pistas que podríamos montar así y rectificábamos y ya. Aquí hay que ser más precisos. Todo el proceso que hicimos, yo los invito a que en sus talleres busquen este tipo de puertos de carga y hagan el ejercicio, perfeccionen el ejercicio y le pierden el miedo a esta reparación. Entonces, muchachos, para darnos cuenta de que el puerto de carga haya quedado bien, yo les recomiendo de que lo conecten en el equipo. Si no, pues lo conectan a un cargador y con un multímetro le miden el positivo y negativo y midan que estén enviando sus 5 voltios, 4.7, 5.2, medida correcta. De esa manera pueden descartar que el puerto de carga haya quedado bien sin necesidad de instalarlo. Ahora, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Acá tenemos un micro USB, conocido como B8, en una reparación que también va a estar súper interesante porque estos son casos que nos llegan al taller. Listo, entonces vamos a ver el puerto de carga más de cerca. Les voy a cambiar la escena para que lo puedan ver acá con bastante precisión. Veamos, tenemos, vamos a cambiar la posición entonces, así. Y vamos a dar, ok, vean, este es el puerto de carga que tenemos que quitar para utilizar en esta tarjeta. Muy fácil, muy rápido, muy práctico. Aplicamos la misma técnica, la técnica milenaria que no falla. Le aplicamos estaño. Y este es más complejo porque trae sus bases, mire, vea, es bastante internas. Las bases son bastante internas. Entonces siempre va a estar un buen de complicado manipularlo, por lo que si se nos mete estaño, ojo al dato, si se nos mete estaño dentro, ay, hasta ahí llegó el puerto de carga. Vamos a aplicar un poquito de flux, un poquito de flux y un poquito de flux. ¿Cuál es la diferencia con este puerto de carga? Que no vamos a iniciar aplicándole cautín. De una vez le vamos a aplicar temperatura. ¿Y por qué le vamos a aplicar temperatura de una vez y no cautín? Primero porque tengan un tipcito, ojo al dato, las tarjetas de los subwoofer, amplificadores de sonido, son tarjetas mucho más endebles, el estaño viene con temperatura más baja de por sí. Y segundo, vean, ya lo soltamos. Y segundo, porque este puerto de carga, vean cómo viene. Miren las bases como vienen, bien internas. Bien internas, entonces nos va a quedar bastante difícil colocar la punta del cautín. Acá ya lo bajamos la pieza donante que vamos a trabajar. Ahora, vean en lo que vamos a trabajar, muchachos. Esto es para que ustedes tengan una idea. No sé ni cómo sujetarla en realidad, pero vamos a hacerle. Yo creo que va a tocar aquí. Así. Vean este desastre. Vean el desastre de cómo tenemos que reparar ese puerto de carga. ¿Qué tenemos que hacer en este trabajo? Vamos a darle enfoque. Miren. ¿Qué tenemos que hacer en este trabajo? Vean. Aquí hay una línea que se puede recuperar. Esta es la positiva. Acá está para hacer el jumper. Acá tenemos la negativa. Tenemos que buscar la manera. Aquí no hay donde soldar. Solo hay cómo sujetar aquí, pero está fracturado prácticamente. Se va a levantar fácil. Tenemos que recrear un soporte para poder soldar el puerto de carga allí. Ese trabajo es de reto, pero estos retos nos llegan a nosotros al taller prácticamente siempre. Cuando vemos esto decimos, eso ya no tiene solución. O sea, ahí no hay nada que hacer. Pero sí se puede hacer. Entonces vamos a hacer el ejemplo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que acondicionar el puerto de carga. Vamos a acondicionar el puerto de carga. ¿Cómo se acondiciona? El mismo trabajo que hicimos ahorita. Lo mismo, lo sujetamos acá. Vean ese puerto de carga como está. Si no tenemos otro, ¿qué hacemos si no tenemos otro puerto de carga, muchachos? ¿Qué hacer si no tenemos otro puerto de carga? Vamos a sujetarlo. Es que necesito que se sujete, que quede allí. Ya vi qué sucede. Vamos a ocupar la pinza y vamos a hacerlo manualmente. Vieron que todo se puede. Vamos a tocar estas pistas. Aquí hay una. Esta es la otra. Aquí hay otra. Y aquí está la otra. Listo. Listo. Ahora vamos a aplicar flux en esta parte porque tenemos que retirar exceso de estaño. Vamos a recuperar ese puerto de carga al 100.
Vamos a usar nuestra herramienta, nuestra malla y el cautín. Recuerden que hoy está debutando la malla. Vamos a aplicarle acá. Listo, quitamos exceso. Vamos a quitar todo el exceso que podamos. Es importante. Esto no puede quedar con excesos. Ok, de este lado. Recuerden que hoy es la segunda clase de puertos de carga. ¿Con qué ejemplos? Ejemplos que nos llegan al taller. Cuando no tenemos piezas, cuando no tenemos repuestos, cuando nos toca reparar los repuestos o sacar los donantes de otro para poder utilizarlos. ¿Y qué hay que hacer? Reacondicionarlos, ponerlos al 100, trabajar al 100 y acondicionarlos. Miren. Ya le quitamos el exceso. ¿Vieron la diferencia? Miren cómo se logran ver las líneas. Ya no hay exceso. Entonces vamos a trabajar mucho más cómodo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle reparación. Vamos a trasplantar este puerto de carga así tal cual. ¿A dónde? A esta tarjeta. ¿Cómo la vamos a colocar? Vamos a medir. Vamos a cambiar la escena para que ustedes vean. Vamos a medir manualmente cómo va a calzar ese puerto de carga y si sí nos va a funcionar. Y perfecto. Llega a las bases. Eso es una muy buena señal. Las pistas calzan. Ok, entonces tenemos buena señal por acá, tenemos buen inicio, pero si lo soldamos así solamente, a lo que le coloquemos un puerto de carga, un cargador, se va a despegar automáticamente. Si le colocamos máscara V, va a funcionar a medias. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a limpiar más los orificios donde entran las bases. Ok, listo, sin romperlos, solo los limpio. Limpio la zona y voy a ingeniarme algo que me ayude a sujetarlas luego. Listo. Ahí se podría decir que él va a calzar perfectamente. Incluso les voy a mostrar aquí para que ustedes puedan ver. Le voy a cambiar la escena para que ustedes vean cómo puede quedar. Miren, nos calza súper bien lo que necesitamos de esta parte. Las bases calzan allí, pero si ustedes se dan cuenta, solo hay estaño de esta parte, no hay estaño acá. Entonces eso sí o sí se va a soltar. ¿Qué hacemos en ese caso? Tenemos que crearnos una especie de soporte que ingrese de una base y se vaya a la otra. ¿Cómo lo hacemos? Vean lo que yo hago, muchachos. De una pieza como estas, vamos a usar ¿cuál? Yo creo que esta puede ser. De una pieza como estas, que es un auricular de celular, ¿sí? De la parte de arriba, yo lo que hago es que la daño, saco esta pieza de acá, ¿sí? Miren, ella sale de ahí, listo, miren, la levanto, súper bien así, y lo que hago es quebrarla, partirla acá, la dilato mucho hasta que ella se vaya a quebrar y ya se quebró. Esta es, véanla ahí, vamos acá, esa es la que vamos a utilizar. Sí, tuvimos que sacrificar una corneta, un auricular. ¿Para qué? Ustedes dirán, pero ¿para qué? ¿Por qué hizo eso? No era necesario. Yo no lo veo así, yo veo que sí era necesario y ya se van a dar cuenta. Ya les voy a mostrar. Vean, si yo la coloco acá, introduje una punta aquí, su punta más delgada acá, vamos a sostenerla así, para que puedan ver de este lado. Ya va que se soltó, vamos a darle otra vez, miren. Aquí van a ver que voy a introducir en este lado una punta, ok, para que me quede así, la voy a sujetar de este lado, y ustedes van a ver la otra punta, ahí la ven. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que cuando yo baje el puerto de carga, esa punta de acá me va a ayudar a sujetarme el puerto de carga, ya que del otro lado puedo sujetarlo bastante bien y no se me va a desoldar. Entonces, es como una especie de soporte. ¿Cómo lo puedo sujetar entonces allí donde está? Así, de esa manera. Vamos a sujetar la tarjeta en el holder, para que ustedes tengan una idea de todos los casos que muchos técnicos a veces sufrimos en un taller, pero solo por no atrevernos, no lo solucionamos. Entonces, yo lo que hago es que la corro, ok, más, le doy toda la presión que necesite darle, ahí, voy a aplicar un poco de flux, a lo que ya esté ahí, voy a utilizar un poco de estaño, pero lo que voy a hacer es que voy a estañar el cautín. No le voy a aplicar estaño allí. Con la pinza, yo lo que hago es correrla y darle posición.
la posición que yo necesito que tenga. Ok, ahí necesito que se posicione. Listo, entonces la sujeto y lo que hago es soldarla acá también, un poco a la base, y ahí ya me quedó soldada. Vieron, miren, ya me quedó sujeta, era lo que necesitaba, que quedara ese soporte allí sujeto. Vamos a darle vuelta, vean cómo quedó. Ahora yo lo que hago es que ajusto el puerto de carga, lo hago manualmente, o sea, así a simple vista, lo sujeto, lo ingreso, él ingresa un poquito a presión, no importa, le busco su manera recta, perfecto, ya quedó tal cual como yo quería. Miren, miren, entonces vamos a correrlo un poco más de este lado, que necesito que quede recto. Creo que ahí, ustedes cómo lo ven, sí, creo que ahí quedó bastante bien. Y veamos el otro lado, acá, listo. Vamos a darle un poco más de posición porque está como torcidito. Ok, véanlo ahora, mucho mejor, de este lado, mucho mejor. Ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a encargarme de que esta parte quede bastante soldada, o sea, de que el estaño ingrese acá a este orificio. ¿Por qué? Porque el estaño al ingresar, ya van a ver, vamos a aplicarle, al aplicarle acá estaño, para que él ingrese, un buen de estaño, se va a sujetar a la base del puerto de carga. ¿Listo? Espero que me estén entendiendo para que ustedes puedan aplicar esta técnica. ¿Para qué es esto? Esto es para poder reparar cuando no tiene la base. Entonces, cuando yo le aplique temperatura acá, el estaño se va a subir hasta esta parte de acá y va a sujetar la parte del puerto de carga, la base como tal del puerto de carga. Y eso va a ser un soporte para que él no se me vaya a ir. Miren, ahí le apliqué, incluso vean, vamos a que puedan ver de acá, vamos a subirle un poco. Quiero que ustedes vean bien, le damos un mejor enfoque. ¿Vieron? Ahí hay estaño. Miren. Acá hay estaño en la base, miren, acá. Entonces esto me va a ayudar a que se sujete, a que sea un soporte. Eso es lo que yo necesitaba tener, un soporte. Entonces cuando yo levante, él va a estar sujeto a la base de abajo y no se va a ir tan fácil. A eso sí le podemos aplicar máscara UV. Ahí hay un soporte y la máscara UV va a dar otra especie de soporte. Esto es una técnica, muchachos, bastante recomendada para reconstrucción de puertos de carga. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Nos queda soldarlo. Vamos a darle temperatura. Ya lo que nos queda es soldarlo. Bien, un buen de estaño. ¿Cómo lo hacemos? Usamos nuestra pinza de presión. Véanla, miren, nuestra pinza de presión. ¿Cómo? La vamos a aplicar así. Y esto nos va a ayudar a que el puerto de carga se sujete solo. Vean, la pinza lo hace todo. Se sujeta solo. Vamos a darle un poco de fuerza, sostenibilidad, ok. El puerto de carga se va a sujetar. Va a tener la presión que necesitamos. Vamos a ponerla acá. Un poco de flux. Vamos a ponerle flux abajo también. Y ahora vamos a usar el cautín. Y ya van a ver la magia. Vamos a darle. Mientras más la deje, más el estaño se está derritiendo por la otra parte. Dejamos así, más temperatura. Ahora lo que hacemos es que vamos a revisar cómo quedó del otro lado. Lo que estábamos viendo, cómo va, cómo quedó. ¿Vieron? ¿Vieron cómo soldó esa parte? Miren, cómo la base sujetó la parte del puerto de carga de una manera bastante limpia. Miren, aquí hay soldadura. Acá ya sujetó. Eso ya es soldadura. Aquí. Eso no quiere decir que ya esté súper bien soldado. Hay que asegurarnos que quede bien. ¿Cómo nos aseguramos? Vamos a darle otra pasadita. Vamos a aplicar nuevamente estaño allí y vamos a darle otra pasadita. Vamos a darle con un poquito del cautín, le aplicamos flux. Fluxito. Vean, ahí tenemos flux. Y vamos a llevar el cautín y vamos a asegurar, acá para que puedan ver bien el trabajo. Ahí. Vamos a asegurarnos de que quede bien.
Listo. Creo que ahí ya nos aseguramos bastante bien. Vamos a darle una visual y vean, miren, esto ya está todo soldado, esto ya está soldado, ya quedó soldado, esto ya tiene firmeza, o sea, miren, le doy presión y ya tiene firmeza. Vean la parte de abajo cómo quedó, nos ayudó a dar ese soporte que necesitábamos, que estábamos necesitando. No se nos filtró estaño internamente, pero esa base quedó ya bastante firme. Ahora sí podemos continuar trabajando. ¿Cómo continuamos trabajando? Vamos a soldar la otra parte, que es la de este lado. Vamos a sujetar acá nuevamente. Ahí. Ok. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar estaño, un buen de estaño acá, que entre por ese orificio que está ahí, el estaño, para que se pueda filtrar hacia la base del puerto de carga. Vamos a colocar estaño por la base de arriba. Vamos a colocar estaño, vean, acá tengo la tarjeta. Visualmente le estoy colocando estaño en la parte de arriba para que haga lo mismo. Aquí va a ser más fácil porque ya esa sí tiene cómo sujetarse, la otra no tenía cómo sujetarse. Entonces, igualmente en este punto vamos a usar la pinza de presión para que la pinza de presión nos ayude a sujetar el puerto de carga en caso de que se vaya a soltar de este lado también, por lo que trabajamos a una temperatura ya inferior. Y vamos a darle temperatura, vamos a colocar el cautín para que se funde y se solde. Muy bien, aquí ya se soldó, ya se sujetó. Ahí vean el trabajo que estamos haciendo. Recuperación de una base para poder reparar un puerto de carga. Listo, dejamos que enfríe, que cambie ya la temperatura del estaño. Ahí ya está. Vamos a asegurarnos de que haya quedado bien soldado también por su otro lado. Vamos a ver si ustedes logran ver cómo se soldó el estaño que colocamos de este lado. Ahí ya soldó. Igualmente vamos a darle otra visual. Listo, vamos a limpiar para poderle darle una visual mejor, poder ver lo que hicimos. Vean, limpio con seguridad el puerto de carga, no se va a desoldar, quedó sujeto. Sí o sí era muy necesario darle ese soporte, muchachos. Sí o sí, o sea, extremadamente necesario darle ese soporte que le construimos en la parte de atrás, porque sin ese soporte, créanme que hubiese sido extremadamente difícil. Vamos a ver si le damos más iluminación. Vamos a acercarlo más. Ok, ahí. Sí o sí era importante, miren cómo quedaron las pistas. Darle ese soporte que le creamos, porque si no, eso no hubiese podido, eso iba a ser muy difícil, y solo con máscara UV no creo que logremos tener un buen resultado. La verdad, con solo máscara UV es muy difícil tener un buen resultado. Miren, solo es de soldar las pistas, ni siquiera tenemos que yunquear ni hacerle puentes ni nada, solo es de soldar las pistas. Súper bien. Vamos a ver la parte del otro lado, vean, vamos a darle mejor imagen ahí. Vamos a limpiar. Listo, vamos a limpiar internamente. Vean que limpio con fuerza y el puerto de carga no se suelta, no queda desoldado, está bastante bien. Vamos a darle internamente. Limpiamos para quitar todas las impurezas. ¿Vieron todo ese sucio? Miren, todo ese sucio que sale. Todo ese sucio hay que sacarlo. Limpiamos. Vamos a secar. Vamos a ver nuevamente. Vean. Excelente, muchachos, excelente trabajo, o sea, súper bien. Hicimos un trasplante de puerto de carga correctamente. Ahora nos falta soldarlo. Acá vamos a estar de este lado. Vean lo importante que fue crear esa base, muchachos. Lo importante que fue crear esa base. Ahora, ¿por qué fue importante crear esa base? Porque al colocar el puerto de carga, conectarle un cargador, normalmente se tienden a ir hacia arriba y se va a arrancar. Si tuviese solo máscara UV, la máscara UV va a hacer mucho esfuerzo. El simple hecho de que la máscara UV sea la que sostenga allí va a quedar muy forzado, y lo que va a suceder a un futuro, a largo plazo,
es que con el cargador nosotros arranquemos todo, o sea, lo vamos a arrancar y lo vamos a dañar, porque la máscara UV se va a traer las capas que tenga medio buenas en la tarjeta. Aquí lo que hicimos fue asegurarnos de que este soporte que le creamos, este que pueden ver acá, este soporte que le creamos aquí, va a ayudar a sujetar. Cuando el puerto de carga se vaya hacia arriba, esa va hacia abajo, lo va a sostener. Y como tiene máscara UV o va a tener máscara UV, no le va a quedar solo el trabajo a la máscara UV. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a soldar las pistas y terminaríamos este trabajo. Vamos a darle aquí. Vamos a sujetar esta tarjeta como más podamos, porque también está bastante incómodo el sujetarla, por lo que no tiene casi dónde. Pero ahí le encontramos la posición. Eso todo tiene solución. No, vamos a ver acá. Vamos a cambiar ahora la escena para que ustedes la vean. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí ya está bastante fácil. Flux en las pistas, acá, flux. Vamos a usar el cautín. Vamos a estañar la punta del cautín y vamos a soldar. Vamos a soldar esta. Creo que ahí nos sujetó bastante bien. Perfecto. Sí, vamos a soldar esta. Para asegurarnos, porque no me convenció, para asegurarnos vamos a aplicar, ahora que lo hice, acá me quedó, acá está, no lo logro sacar de aquí. Voy a aplicar estaño directamente en la pista. Ahí directamente un poquitico. Vamos a aplicarle un poquito más. Ok. Esto es para asegurarnos que en realidad nos quede bastante sujeto, o que se solde, se adhiera bien la pista. ¿Vieron? Así es que queda soldada. Ahí ya está soldada. Vamos a limpiar nuevamente para ver el resultado de este trabajo que hicimos hoy. Vamos a seguir limpiando, que se vayan todas las impurezas. Listo. Vamos a secar excesos. Y vamos a visualizar las pistas. Vean cómo quedaron esas pistas, muchachos. Imposible, nada es imposible. Las limitaciones están aquí. De esta manera le dimos una reparación en totalidad a un puerto de carga que se veía imposible, que se veía que no iba a funcionar, que no iba a trabajar, que iba a estar dañado, que estaba pero ya para botar. Le dimos una reparación, muchachos, lo reparamos en totalidad, le dimos vida. Usamos un puerto de carga de otra tarjeta, de otro amplificador para poder solucionar esto. Díganme ustedes si un cliente no va a estar contento con alguien que le haga un trabajo de estos, con alguien que le muestre y les diga, mire, o sea, le vamos a hacer un trabajo bien hecho, algo bonito. Vean, es que eso quedó estéticamente bien, miren. No quedó acá ni con excesos, no quedó exagerado, quedó estéticamente bien. Podemos probar, sí, podemos probar igualmente, conectar un cargador y validar que el multímetro marque el voltaje. O ellos normalmente traen unos LEDcitos que nos marcan, en caso de que tenga el LED, va a prender en rojo. Entonces sí se podría hacer varias pruebas antes de colocarlo al parlante, a la corneta o de donde sea esta tarjeta. Vamos a hacer la prueba. Acá les puse el multímetro, ahí lo pueden ver bastante bien. Vamos a buscar la manera de sujetar esto, porque pues sí es bastante incomodillo. Creo que ahí. Acá me conseguí un puerto de carga que le va a servir a ese pin. Súper bien. Y vamos a medir pista negativa y pista positiva. Vean. Ahí nos está marcando perfectamente 5.2. ¿Está cargando? Vamos para que ustedes vean. Acá les enfoco mejor. Ahí. Negativo, positivo. Ahí estoy tocando las pistas. Entonces, vamos a ver cuánto nos marca. Vean. 5.2. Ahí ya podemos validar que el puerto de carga quedó al 100%, está trabajando, es un trabajo que quedó ya bien hecho. Le dimos solución
a algo que tal vez podría ser imposible, a algo que cualquier otro, en otro taller, otro técnico va a decir, no, sabe que eso no tiene arreglo, le vendo un parlante. Pero muchachos, siempre también hay que ponerse del lado del cliente. El cliente tal vez sea el parlante que le regaló algún familiar, algún amigo que ya no está, es algo que quieren de cariño y pues lo quieren recuperar, por eso lo mandan a reparar y nosotros somos técnicos, nosotros brindamos soluciones, nosotros reparamos. Entonces, esta clase fue enfocada, muchachos, tanto en que ustedes puedan darse cuenta que estos parlanticos tienen su función, nos ayudan a crear soporte para poder dar a esta reparación, hacemos una reparación al 100%, nos queda bastante bien, recuperamos una tarjeta estéticamente. Aquí, si ustedes quieren, pueden dar una cobertura, ya les voy a mostrar, en esta zona, ustedes acá pueden aplicar V en esta zona de las pistas, en esta zona, acá aplican V, por la parte de abajo, acá en esta parte aplican V, con mucho cuidado, la extienden con la pinza, le colocan la lamparita y la secan y le dan un poco más de soporte con V. Listo, pero créanme que así como lo hicimos, el puerto de carga ya quedó bien, quedó sujeto, no se va a soltar tan fácil, pero les aconsejo que le pongan V. Entonces, muchachos, esta clase es para que ustedes puedan entender lo profundo que son las reparaciones de puerto de carga. Un puerto de carga no es solo cambiar, montar, tiene técnicas, hay reconstrucción, ¿sí? Hay que usar nuestra inteligencia para poder darle una solución en muchos casos, como este ejemplo que vimos acá. Pudimos usar una tarjeta como esta para sacar una pieza donante, un puerto de carga donante, y le dimos vida a una nueva tarjeta, a una reparación que prácticamente visual al inicio se ve imposible. Aprendimos cómo cambiar un puerto de carga de doble capa de pistas, la técnica para poder hacerlo. Y utilizamos un auricular. Esta es la clase número 2 de puertos de carga. Con esta clase terminamos las técnicas que yo recomiendo para reparar puertos de carga. Espero que las pongan en práctica en sus talleres. Me dejen en los comentarios qué les pareció, cómo les fue, la utilizaron, no la utilizaron. Se las recomiendo 100%, muchachos. Los leo en el grupo de soporte, los leo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima clase.